¿Empiezo ya? ¿Puedo empezar? Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que, como comentaba antes de comenzar, estoy encantado. Estoy encantado porque vuelvo a la casa donde he estado más de 35 años, 37, y no lo creeréis, pero es la primera vez que vengo en 2 años. Ah, no, tienes que darle aquí, espera. Ya sé, es que lo he tocado ya. Deja, un momentito. Ahora. Sí. Sí, ¿ahora mejor? Ponte bien esto. Y no te la toques. Bueno, pues decía que estaba encantado por volver a lo que era mi casa durante tantos años. Y bueno, aunque no lo creáis, llevaba 2 años sin venir por aquí, por tanto, más contento aún. Me alegra mucho ver a gente con la que he trabajado durante muchos años. Tanto Pedro como Jaime se está conectado, Susana, Francis. Realmente me estoy emocionado porque fue una gente muy, muy buena, trabajamos muy bien y creo que hicimos cosas. Estoy conectado. Ahora se debería ver. Sí, estamos igual, ¿no? Bueno, el primer paso viene dado por el traspaso de competencias en materia de salud pública a las comunidades, y eso ocurre entre el periodo 79 y 85. Hay un traspaso de las competencias, de modo que todo lo que es la promoción de salud se transfiere a las comunidades autónomas.
Y aunque esté en inglés, lamento, pero no he podido pasarlo al español. Hay tres puntos fundamentales en la constitución del programa de vacunaciones en España. Por una parte, el sistema interterritorial del Consejo Nacional de Salud, que está formado por los consejeros, consejeras de cada comunidad autónoma. Se creó en el año 90 y la Comisión de Salud Pública, que depende del Consejo Interterritorial, se creó en el año 92 y está constituida por los directores generales de salud de cada comunidad autónoma. Y el último escalón es la ponencia de vacunas del año 1991. Ahora te oyen, pero no te ven la presentación. Joder. Disculpas por estas interrupciones. Bueno, decía que el último escalón era la ponencia de vacunas, que se constituyó antes que la Comisión de Salud Pública en el año 91, y está constituida es un grupo técnico. Esto creo que es importante porque a veces dices que la ponencia de vacunas ha decidido. No, la ponencia de vacunas hace informes, pero luego son bien la Comisión de Salud Pública, bien el Consejo Interterritorial los que toman la última decisión. Como digo, el programa de vacunas está formado por un técnico de cada una de las comunidades autónomas y también, como decía, la Comisión de Salud Pública está integrada por los directores generales de salud y el Consejo por los ministros o consejeros de sanidad. Hay una coordinación de la ponencia. La coordinación reside en una unidad específica del Ministerio de Sanidad, es el área de vacunas. Y luego hay 19 miembros, que son lo que se llama el CORE, 19 miembros que corresponden a las 17 comunidades autónomas y a Ceuta y a Melilla. Y todos tienen derecho a voz y a voto. Hay miembros que no son del CORE, o sea, el CORE podemos interpretarlo como grupo central, que forma parte de la Agencia Española del Medicamento, el Instituto Carlos III, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, INGESA. Y luego hay también miembros de la propia área de vacunas del Ministerio que tienen voz pero no tienen voto, como es el caso mío. Y luego hay grupos de trabajo, se crean grupos de trabajo específicos para algún tema concreto. Y se forman grupos de trabajo que pueden estar formados por gente de las propias comunidades, por funcionarios, pero en ocasiones se llama a personas que pertenecen a la administración, pero no a administración, digamos, autonómica o central, pero que tienen especial relevancia en el conocimiento de un tema específico. Y serían los llamados expertos. Y también otro documento clave a la hora de adoptar decisiones en cuanto a vacunación es un documento que ya se ha hecho 2 ediciones. La primera fue del 4, la segunda fue del 11, y son los criterios que definió la ponencia de vacunas que tenían que estar presentes, bien uno, bien dos o bien todos, para introducir o para valorar la introducción de una vacuna en un calendario. Y esos criterios era la carga de enfermedad, entendiendo por carga de enfermedad la incidencia, la morbilidad, la mortalidad, secuelas, la eficacia o efectividad de la vacuna y su seguridad. Esos son los 2 puntos claves. Sin esos 2, realmente no se sigue avanzando en el proceso de determinación de introducción de vacunas. Luego el impacto de las nuevas vacunas en el calendario de vacunación y el coste-efectividad de la vacuna. Punto también importante a la hora de decisión. Pero insisto, los 2 primeros son los que determinan en general si la vacuna tiene visos de introducirse en el calendario o si ese documento que se prepare se va a presentar a la Comisión de Salud Pública. Y ya os preguntaréis qué hace aquí. ¿Sabéis lo que es esto? No me refiero a la playa. Me refiero a lo que pone aquí. Pone ronda. ¿Sabéis lo que es ronda? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Quién ha dicho eso? La Iberia. Y viene al caso porque cuando se constituyó la ponencia, pues alguien de la industria, fundamentalmente, digamos, quitaba credibilidad a los miembros de la ponencia, diciendo que muchos de los integrantes venían de su comunidad a Madrid, al Ministerio. El único documento de trabajo que llevaban era la revista Ronda Iberia.
Y eso a mí me sentaba a cuerno quemado, pero veo que por ahí hay alguien que ya lo sabía, y por eso, aunque no he rescatado revista Ronda Iberia de aquella época, pero he cogido la más reciente, ¿no? Que no es importante esto, sino lo que es la propia revista. Pero para que veáis con qué pie empezaba el funcionamiento o la transición, la ponencia de vacunas. Iba a intentar exponer lo que yo considero, y como estuve antes de ayer, estuvimos con Pedro en Madrid viendo al resto de colegas de la ponencia, estuvimos hablando y realmente me han reafirmado en algunas de las cosas que iba a decir, y son los grandes hitos que a nuestro juicio ha planteado la ponencia de vacunas. Lo que fue la introducción de la vacuna de hepatitis B en el 95, si veo que sois jóvenes y pensabais que, bueno, yo que creo que es interesante que se recuerde el tiempo que lleva cada vacuna en el calendario. En el 95, hepatitis B, una vacuna antimeningocócica, pero no la actual, sino una vacuna que ahora veréis lo que ocurrió en el año 97, la de Haemophilus influenzae en el 98, las primeras vacunas combinadas en el año 99, el meningo C conjugado en el año 2000, las vacunas hexavalentes, pentavalentes, pero ya que incluían vacuna acelular de dosferina para el 2004, la varicela, que ya sabéis, alguno, el follón que hubo con ella, 2005-2006, papiloma 2008, Prevenar 2015, varicela en lactantes el 16, el cambio nuevo al esquema 2+1 en el 17, la tetravalente antimeningocócica conjugada en el 2019 y la de Pezzote, la más reciente, en el 22. Empezamos con la hepatitis B. Cuando se plantea la hepatitis B en la ponencia de vacunas había, digamos, dos tipos de comunidades. Unas que pensaban que lo mejor era vacunar al lactante y otras que pensaban que lo mejor era vacunar al preadolescente. ¿Por qué? Porque en principio la vacuna de hepatitis B o la hepatitis B se adquiere por vía sexual. Por tanto, decían algunos, si vacunamos en el lactante, en el pequeñito, las coberturas que vamos a obtener van a ser muy altas. Con lo cual, pues tenemos garantía de una medida eficaz, ¿no? Pero por otra parte había otras, como País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares, Murcia y Canarias, que pensábamos que si vacunamos en el preadolescente, como no se sabía en ese momento la duración de la protección, pero si vacunamos al preadolescente, 10, 11 años, teníamos, a ciencia cierta, sabíamos que en ese periodo de inicio de la actividad sexual, pues la vacuna iba a tener una efectividad alta. Por tanto, quizá la cobertura fuera menor, pero garantizábamos que estarían protegidos en la edad o en el periodo de debut sexual. Hubo a ese respecto un trabajo que veréis que firma una doctora, compañera nuestra, la doctora Espín Ríos, que estuvo trabajando aquí, y publicó en Medicina Clínica este artículo. Ahí lo que valoraba era, para la región de Murcia, qué sería lo mejor, si vacunar en el lactante o vacunar en el preadolescente. Al final de la lectura y las conclusiones del artículo, se pensó que sería la mejor estrategia vacunar al preadolescente y en esa línea se incluyó la vacunación en ese grupo etario. Pero fue realmente Cataluña en el 91 y fue con un director general, que era el profesor Salleras, y yo me gustaría hacer un pequeño inciso. El profesor Salleras ha sido probablemente en España el vacunólogo de referencia. Ya es mayor, pero fue durante muchos años representante de Cataluña en la Comisión de Salud Pública. Lo que él decía se seguía a pies juntillas. Ha publicado 2 libros de vacunas, en ellos hemos trabajado Pedro y yo, en algunos capítulos, y yo creo que no se le ha prestado la atención que debiera por el prestigio y por lo que ha supuesto para España la presencia del profesor Salleras. Bueno, pero fue él el que en el año 91 ya se planteó, como primera comunidad autónoma española, que iba a introducir la vacuna de hepatitis B en adolescentes. Luego fue la Comunidad Valenciana en el 92, pero ya digamos que siempre tuvo más facilidad de disponer de capítulo presupuestario y ya decidió ir a las dos, ir al lactante e ir al preadolescente, para que cuando se juntaran se quedara solamente en el preadolescente. Siguió Galicia y siguió Andalucía. Andalucía, la introducción fue además tormentosa, hubo problemas, pero al final del año 95 decidieron iniciar la vacunación, pero también en el lactante. Y ya, de hecho, en el año 96, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
publica el primer calendario de vacunación y, como veis, ya incluye la vacuna de hepatitis B y la incluye en el periodo de preadolescencia, pero siempre con la salvedad de vacunar a los recién nacidos de madre portadora. Por tanto, seguía en pie el screening de mujeres para administrarles vacuna de inmunoglobulina para la prevención de la hepatitis. Y otro punto, otro hito importante fue la vacuna antimeningocócica A+C. Esa vacuna no existe ya, bueno, existe, pero ha sido reemplazada en su gran mayoría por la vacuna conjugada, pero una vacuna polisacárida, es decir, que solamente daba lo que era el polisacárido capsular del meningococo A y el meningococo C, que se administraba solamente en aquella época a los reclutas norteamericanos. Y yo, a mi juicio, pienso que el gran brote de enfermedad meningocócica que padecimos en el 97, para mí ha supuesto que fue o que ha sido uno de los grandes hitos de la vacunología en las últimas décadas. Ahí fue cuando realmente pienso que la clase política empezó a conocer, a concienciarse de la importancia de las vacunas. Son importantes las vacunas, salvan vidas, es un recurso de primera mano y ello generó digamos, cierta predisposición a mirar con más detenimiento lo que eran los programas de vacunación, es decir, ampliar el presupuesto para procurar introducir o tener presupuesto para introducir vacunas que pudieran solucionar un problema de salud. Y me refiero, y el director general que está aquí pues se acordará de lo mal que lo pasamos. La primera comunidad en tener casos importantes de meningococo C fue Galicia en el año 96. Si os fijáis, en esta secuencia histórica del 90 al 96, los casos notificados vienen en barras y los casos que se prevía que iban a aparecer vienen en líneas, ¿no? Y veis cómo, hasta aquí más o menos normal, pero cuando llega el año 96, los casos que se notifican superan con creces a los casos que se esperaban. Se encuentra con un problema tremendo. Y en España, un poco más tarde, meses más tarde, adquiere un patrón similar. El serotipo B, que siempre ha sido predominante, llega el año 96-97, desciende, y el serogrupo, que no es serotipo, es serogrupo, el serogrupo C, que siempre fue más marginal, a partir del año 97 pega un subidón. Eso no estábamos preparados. No estamos preparados porque siempre convivíamos con el B. España había sido siempre un país de meningococo B, pero no lo había sido de meningococo C. Y ya veis cómo en el año 96 el serogrupo B empieza a perder predominio, preponderancia, y en el 97, pues básicamente casi todos los casos eran por serogrupo C. Y además acompañó, fue una epidemia brutal, no sé si los que estáis aquí algunos os acordaréis de lo que ocurrió. ¿Os acordáis? ¿Había alguno? Bueno, vosotros sí. No es que lo sufrimos, y tu jefe también lo sufrió. Pues fijaros con una letalidad, comparar la letalidad del serogrupo B con la del C, fijaros la diferencia en letalidad, en todos los grupos de edad y en toda España. Ahora veréis algunas imágenes de Murcia que realmente fueron duras, muy duras. Yo tuve 2 amenazas de muerte, bueno, yo creo que cada uno tuvo su historia, ¿no? El total de casos fueron 1.373 en 2 años. 1.373 casos de meningitis C. Ahora mismo hay 1, 2, 3 y ya nos echamos las manos a la cabeza, pero 1.373, 142 defunciones en un año, en todas las edades, básicamente desde pequeñitos hasta adolescentes. Y era una situación tremenda, tremenda. Para mí probablemente la peor que he pasado. Y portada de Diario 16, goteo de muertes, eso es primera página. Imaginaros el revuelo social que había cuando uno abre un periódico nacional y se encuentra con un goteo de muertes. Murcia, un estudiante de 17 años, se convierte en la 4ª víctima. Las imágenes no se ven muy bien, pero tampoco eran muy afortunadas la imagen que acompañaba al texto. Psicosis en Beniel, tras la muerte de una joven de 29 años afectada por una meningitis fulminante. Claro, imaginaros, la gente lee meningitis fulminante, muerte, 29 años, y aquello fue las colas que había aquí para pedir una vacuna, que querían todos hablar conmigo, con el consejero, y como dije, amenazas de muerte incluidas, fue realmente difícil. La psicosis de la meningitis provoca un colapso en el servicio infantil de urgencias.
Y el temor provocado por la meningitis deja vacías las aulas de Derecho, Letras y Graduado Social. ¿Veis? Las aulas vacías. No iba nadie a espacios públicos. Y, como siempre, o desgraciadamente, como puede pasar en nuestro país, pues siempre había el típico listo. Había una vacuna, que ahora la mencionaré, que era la vacuna A+C polisacárica, que os comentaba antes, y un ministro en aquella época pues usó un coche y el médico del Congreso para vacunar a sus hijos, desoyendo las indicaciones del gobierno. Sin comentarios. A la vista de la situación, se constituyó, se convocó una reunión en Asturias de todas las comunidades autónomas, técnicos, directores generales, consejeros, para ver qué se hacía e intentar adoptar una postura homogénea para toda España. Y, como veis aquí subrayado, se quedó que, en función de la situación de los indicadores epidemiológicos, la tendencia, la previsión, la letalidad, el incremento, etcétera, etcétera, cada comunidad hiciera lo que le pareciera oportuno. Y volvemos a una situación que se repite actualmente. En vez de ir todos a una, pues hubo comunidades que no vacunaron. Navarra, Canarias. Claro, unas porque tal, la otra es por la insularidad. Total, que al final no hubo una respuesta común, que era lo que hubiera sido ideal, porque además, probablemente una respuesta coordinada, el impacto que hubiera tenido en la morimortalidad hubiera sido mayor. Y además nos juntábamos con que ha sido una situación desagradable, porque no había información de esa vacuna. No había, porque se utilizaba solamente, ya digo, los reclutas norteamericanos, y el único papel que teníamos, el único paper, era uno del 97, que hablaba los CDC del control de la enfermedad. Pero claro, hablaba de personas mayores, hablaba de reclutas básicamente, pero a nosotros lo que nos interesaba es que se lo estaban muriendo por debajo de los 14-15 años. Y esa vacuna pues no nos ofrecía ninguna certeza, ninguna certidumbre. Y para más, INRI no estaba en farmacias. Se tenía que traer importada por parte de SKF, que es el actual GSK, era SmithKline French, y por parte de Sanofi Pasteur. Se importaba y no estaba en farmacias, con lo cual la teníamos nosotros, la teníamos ahí arriba en la nevera, y de ahí vienen las amenazas que sufrí yo, para que abriera la nevera y que todo el mundo pudiera cogerla. Pues se decidió al final, en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, iniciar una campaña de vacunación en niños de 18 meses a 19 años. ¿Por qué a partir de 18 meses, cuando había casos por debajo? Porque era una vacuna polisacárida. Los que manejáis ese concepto de vacuna polisacárida conjugada, sabéis que la polisacárida no es inmunógena, no genera respuesta inmune por debajo de los 2 años, porque es un antígeno B dependiente, cuando la conjugada es T independiente. Y fue por eso por lo que se decidió ir de 18 meses a 19 años, pero claro, como digo, no había respuesta. La respuesta, por lo poco que sabíamos que era de corta duración, estaba claramente en función de la edad, o sea que tenía cierto valor en los 16, 17 años, pero era muy poco efectiva en los críos pequeños, de 3, 4, 5 años. Fijaros cómo la diferencia en efectividad en adultos, un 87, y en 24 o 36 meses, un 55. O sea que había una disparidad. ¿Y cómo transmites toda la población? Porque eran ruedas de prensa diarias, como un poco como lo que ha pasado con el COVID, pero ¿cómo transmites toda la población esta incertidumbre? Además, había foros por todos sitios. Cualquier médico de la región o de España se creía en poder de tener conocimientos para hablar sin ningún tipo de reparo sobre las vacunas, y más de vacuna antimeningócica. Desgraciadamente en el COVID lo hemos visto que se sigue haciendo lo mismo. Y claro, estamos atados de pies y manos. En la conferencia de Oviedo, además, se invitó a la prensa, entonces estaban los técnicos discutiendo, la prensa estaba en la misma reunión. Y claro, imaginaros la prensa en una reunión donde están los técnicos hablando. Inmediatamente, a su reacción, la noticia, y claro, se publicaban cosas que realmente ponían los pelos de punta, ¿no? Entonces, esto que estoy contando es verdad. Es verdad. Pasado ese momento, digamos, de gravedad, otro punto importante fue la introducción de Haemophilus influenzae. Y aquí fue también el profesor Salleras, que empezó en el año 94 a estudiar la posibilidad de introducir esa vacuna en el calendario, porque era causa de meningitis, causa de epiglotitis en niños pequeñitos. No era tan incidente como en Estados Unidos o como en países del norte de Europa, pero sí generaba ciertos cuadros, pocos, pero cuadros graves de meningitis, septicemia, sepsis y epiglotitis, fundamentalmente.
Pero fue realmente mi gran amigo, el profesor Javier Arístegui, que ha venido por aquí por Murcia varias veces, que fue el coordinador del Comité Asesor de Vacunas, de la EP, el que en el año 90 publicó un artículo en el Análisis Español de Pediatría. Realmente fue un artículo importante, una editorial, en el que se posicionaba claramente él y su asociación en favor de la introducción de la vacuna de Haemophilus influenzae. Y fue ya en enero del 96 cuando el País Vasco decidió introducir la vacuna en el calendario. Como veis, a pesar de existir órganos centrales, colegiados de coordinación, pues cada comunidad, desgraciadamente sigue pasando ahora, cada comunidad pues hace su caponsallo. Entonces fue el País Vasco que inició la vacunación, pero bueno, tiene una parte positiva que de alguna manera arrastró al resto de comunidades con mayor o menor incidencia de enfermedad, y ya se publicó en el 97 un estudio, ya en la ponencia de vacunas, en el cual se valoraban la incidencia, la vacunación, la mortalidad, secuelas, etcétera, y ya se decidió la introducción de la vacuna en el calendario en lactantes. Tuvimos la suerte de introducirla en un régimen de 3+1, es decir, 2, 4, 6 y un recuerdo en el segundo año. Reino Unido no lo hizo, ha sido de los grandes fallos que tuvo el Reino Unido no introducir una dosis de recuerdo. Lo que hizo Reino Unido fue introducir 3 dosis de vacuna a los 2, 4, 6 sin dosis de recuerdo. Y al cabo de 2 años se encuentran con que sigue circulando Haemophilus, siguen teniendo casos de Haemophilus. Además se complica porque comenzaron también a utilizar la vacuna de ETPA, la celular, que podía tener cierta interferencia con los anticuerpos generados por el Haemophilus. Y en definitiva lo que se encontraron era que habían hecho muchísimo con el Haemophilus, pero realmente se había conseguido poco en cuanto a términos de efectividad. Ello le llevó a pasar a un régimen de 3+1. Entonces, ahí comprendimos la importancia de la dosis de recuerdo en las bacterias capsuladas. Para meningo, que estáis manejando, para Haemophilus, para neumococo, fundamental la dosis de recuerdo, porque lo que hace es, digamos, con un plazo razonable, entre la tercera o la segunda y la dosis de recuerdo, es mejorar la afinidad y la avidez de los linfocitos B y, por tanto, de los anticuerpos. Por lo tanto, es básico, fundamental, un programa de vacunación frente a capsuladas que siempre tiene que llevar un recuerdo en el segundo año, independientemente de las que hayan primo vacunación del primer año. Como consecuencia de todo lo que ocurrió en el 97-98, nos llegó una vacuna conjugada. La vacuna conjugada del Reino Unido siempre ha sido el número 1 en el mundo en meningitis, en enfermedad meningocócica, el número 1, el que más ha trabajado, tiene un laboratorio excelente en Manchester. Y fijaros cómo los casos que tenía, porque no fue solamente España, Reino Unido también en el 97 tuvo casos a patadas. Estamos hablando de 200 casos en menores de un año, de 10 muertes en el año 96 o 97. Y con la vacuna, introduce la vacuna conjugada de meningo C, y fijaros cómo, si el C es el naranja, cómo tienen muchos casos en el 98, 99, pero como poco a poco van descendiendo hasta prácticamente desaparecer. Esa diapositiva se la presentaba yo al consejero de turno y le decía, mira lo que hacen las vacunas. Fíjate lo que hacen las vacunas. Esto no ha sido porque hayamos mejorado la higiene, porque en el Reino Unido se laven más, coman mejor, hagan más ejercicio físico. Estamos hablando del año 2000, no estamos hablando de la prehistoria. Y esta diapositiva lo que está haciendo es, hay un problema grave, se vacuna y el problema prácticamente desaparece. Es la prueba del 9 y es una diapositiva muy fácil de entender y que cualquier político con responsabilidades en promoción de salud tendría que conocer sin ningún tipo de duda. Esa vacuna comenzó a ensayarse en el año 94. Un grupo muy potente, encabezado por Rino Rappuoli, fue el que, siguiendo un concepto clásico del año 28, dijo al polisacárido, lo voy a unir con una proteína transportadora, un carrier, que puede ser CRM, puede ser tétano, lo uno y cambia radicalmente la respuesta inmune. Decía antes de una respuesta B dependiente a una respuesta T dependiente. Ahora veréis en qué consiste. La respuesta T dependiente, que la proporciona la vacuna conjugada, consigue que haya una respuesta a partir de los 2 meses, pero incluso antes. Consigue que con las revacunaciones hay una respuesta anamnésica, es decir, que vaya mejorando en cantidad y calidad la respuesta inmune. Consigue que se pueda vacunar a aquellos que recibieron polisacárida. Y se precisa menos antígeno, menos cantidad inmunógena, genera mayor titulación, anticuerpos de mayor avidez,
La respuesta es precoz, después de la administración, al cuarto o quinto día ya tiene un título de anticuerpos de alta avidez y la duración es mayor. Por tanto, las diferencias entre conjugada y polisacaria están claras. Ello obligó, como ya digo, motivó la introducción en España y en otros países de la vacuna y un descenso espectacular en la incidencia de enfermedad meningocócica por serogrupo C. Y me gustaría subrayar en esta diapositiva la clave de la bacteria, de la vacunación frente a bacterias capsuladas, vacunación conjugada, que tiene tres pilares fundamentales. Tiene anticuerpos buenos, tiene memoria y tiene protección comunitaria. Cuando nosotros hacíamos pliegos de meningo, de neumo, le damos mucha importancia a la protección comunitaria. ¿Por qué? Porque consigue eliminar de alguna manera o reducir el transporte nasofaríngeo del patógeno, lo cual redunda en una mayor circulación del patógeno y, por tanto, en menor posibilidad de enfermar en los contactos o en la comunidad donde se está vacunando con altas coberturas. Y aprovechando ya que estamos en ese año, decir que para otro hito se constituyó la Asociación Española de Vacunología en el año 90 y 2001, y falta uno, el profesor Aristegui, pero está Rafael Pereiro, el profesor Curro Calvo, estoy yo, y el doctor, que hay comentantes, el profesor Plotkin. Plotkin es el padre de la vacunología mundial, tiene 6 ediciones o 7 ediciones del libro. El libro estaba en mi despacho, no sé si seguirá por allí. Sí, es un libro de obligada lectura y ha sido, digamos, un poco el padre de muchos vacunólogos españoles. Le encanta España, está ya muy mayorcito, pero le encanta España y cada vez que viene a España viene feliz, aunque ya digo que pasa de los 90 años. Pero bueno, un homenaje también al profesor Plotkin, pediatra, jefe de pediatría del Children de Filadelfia y catedrático de pediatría del Hospital de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania. Otro punto que también generó, yo no sé si Pedro estabas tú por aquí ya en el año 2000, sí estabas ya, ¿no? Fue el cambio de polio oral por polio inactivada y el cambio de tosferina de célula entera por tosferina celular. El de polio tuvo muchos bemoles. ¿Por qué? Estamos vacunando con polio oral. Una vacuna muy baratita, generaba inmunidad comunitaria, generaba protección comunitaria, valía, yo me acuerdo, pues no llegaba a 2 pesetas o 3 pesetas la dosis de vacuna. Era muy efectiva, pero tenía un problema grave, o tiene, porque se sigue utilizando, aunque ya se ha cambiado la formulación, que como se utiliza virus vivo, ese virus vivo en ocasiones puede revertir y volver al virus que era original, porque el virus de la vacuna se obtiene con muchos pases del virus salvaje. ¿Para qué? Para que pierda virulencia y para que pierda transmisibilidad. Pero en ocasiones, si se le deja, en situaciones de cobertura baja, ese virus revierte y vuelve a lo que había sido, a lo que había sido su madre. Es decir, me hago virulento y me hago más transmisible. Y si me hago más virulento, provoco parálisis. Estamos hablando de una polio producida por la vacuna. Una cosa que ahora es inconcebible. Pero en aquella época, pues bueno, se asumía y se sabía que uno de cada 750.000 niños que recibía la primera dosis se iba a quedar paralítico. Eso fue así. De hecho, en Murcia tuvimos un caso en el 99, en agosto. Yo estaba en la playa, me llama un compañero de Navarra que tenéis un caso de polio vacunal en Murcia. Claro, agosto, playa, 40 grados. Vamos, fue una situación difícil. Me tuve que ir a Murcia a hablar con el director general, que estaba recién llegado, que era psiquiatra, que no sabía absolutamente nada de infectología, y a ver cómo hincábamos el diente a ese caso, que era un niño que tenía la polio vacunal paralítica. Bueno, pues a raíz de eso comenzó a raíz de eso, ¿podéis mutar, por favor? A raíz de eso se generó ya cierta corriente en España sobre si era conveniente que siguiéramos con vacuna oral o si había la posibilidad de pasar a una vacuna inactivada. Y en el Ministerio había claramente 2 grupos claramente diferenciados. Habían los que defendían el que quitáramos la polio oral pero mantuviéramos una pauta secuencial, es decir, vacunemos con polio inactivada la primera dosis para generar anticuerpos
Luego damos la polio oral para que esos anticuerpos impidan que el virus se replique y que cause una polio vacunal paralítica. Y arguían muchas ventajas. Ventajas que cuando recibían la polio oral se excretaba y al excretarse estabas vacunando a tus contactos. También que había varios países en Europa en aquel momento con polio oral, como era Reino Unido, Irlanda, Bélgica. Cuando había un brote, era muy efectiva. Pero claro, se dio la paradoja, como ocurrió en Haití, que en un brote muy serio de polio vacunal paralítica metieron más dosis de polio oral y lo que hicieron fue luchar el fuego con fuego. O sea, fijaros la paradoja, ¿no? No había interferencias con la polio oral, con las vacunas penta o hexavalentes, y tampoco había interferencias con meningo C. Por tanto, seguían insistiendo en que la vacuna ideal para España en el año 2004 la vacuna oral, cuando comenzaba ya a haber cierto rum con la seguridad de las vacunas. Comenzaba a darse la importancia a la seguridad y empezó a primar la seguridad por encima de todas las cosas. Yo tuve, Pedro lo vivió también, la oportunidad de estar en los CDC de Estados Unidos. Me invitaron a hablar del programa informatizado de vacunas, a hacer una demostración en Atlanta, y tuve la oportunidad de hablar con los jefes de departamento de cada... Allí van por vacunas, van por patógenos. Había un grupo de polio, había el grupo de gripe, había el grupo de bacterias capsuladas, de rabia, y yo entrevisté prácticamente con todos, y me acuerdo que el que llevaba el tema del polio era Steve Cochin, y le comenté lo que era España. Y claramente me dijo, tenéis que dar el paso. Y que dar el paso porque es que vais a tener un problema grave con la seguridad. Porque en Murcia en España sería cada año, podría haber 2 o 3 casos de polio vacunal paralítica. Cuando la prensa realmente se hiciera cargo de eso, pues el problema iba a ser importante. Pero la ponencia de vacunas seguía. Cuando hablo de la ponencia era fundamentalmente los que estaban arriba. Arriba me refiero a la Agencia Española y gente del Ministerio. Seguían oponiéndose, ¿no? Yo me acuerdo que en 2001 emití un informe yo a la ponencia de vacunas en el cual daba una serie de argumentos y decía que tarde o temprano deberíamos pasar a un régimen de polio inactivada exclusiva, no secuencial, que utilizaremos vacunas combinadas hexavalentes, pues no creemos que su uso vaya a provocar un incremento de las enfermedades incluidas en la vacuna, que el paso a vacuna inactivada debe hacerse más o menos simultáneamente en toda España y que no conviene demorar ese cambio para evitar la prescripción de las nuevas vacunas hexavalentes que llaman polio inactivada, como las de ahora, como Infarisexa, como Vaxelis, como Exion, porque iban a utilizarse por el sector privado y al final lo que íbamos a hacer, pues un pan como unas tortas. Entonces, había una serie de argumentos, yo creo que fueron argumentos sólidos y que motivaron el que se diera el paso, en 2004, a una pauta retirada de la vacuna oral, una sustitución por la vacuna inactivada en pauta 3+1. Pero claro, la pauta 3+1 dábamos 2, 4, 6, 18, pero por ejemplo la CIP en Estados Unidos daba 2, 4, 6, 6-18 y la cuarta a los 6 años, entre los 4 y los 6. Entonces ahí surgía el problema. Ya ahora veréis una carta que me mandan de los CDC diciendo que por qué no damos ninguna dosis a partir de los 2 años de vida y damos las 4 en los 2 primeros años. Y aparte de eso, que ahora lo veréis, pues también hubo cierta controversia. Yo me acuerdo en Bilbao una reunión sobre el paso de DTP de célula entera a DTP a celular, la que estamos utilizando ahora. Y no creéis que la gente estaba muy a favor del cambio. Realmente casi todos estábamos a favor porque la vacuna de célula entera tenía también problemas de encefalopatía, de hipotonía y hiporreactividad, de fiebre por encima de 39 grados. Y yo, bueno, que tuve consulta privada durante más de 20 años, realmente existían, pero que tampoco estaban tan acostumbradas las madres y los padres que tampoco le daban una especial importancia. Cosa que ahora sería imposible. Ahora sería imposible. Pero bueno, teníamos esa vacuna que era mucho más potente que la celular. Mucho más. De hecho, la OMS ha dicho recientemente que aquellos países que tengan de primera dosis vacuna de célula entera, que sigan con ella. Porque el priming, la primera dosis que te ponen, sea de celular o de célula entera, te va a condicionar tu comportamiento para la tosferina para toda la vida. Y si en la primera es de célula entera, tu comportamiento va a ser mucho más resistente al padecimiento de tosferina que si tu primera dosis ha sido de vacuna celular. O sea que en el fondo, aquellos que protestaban sin saberlo, de alguna manera podían tener razón. Lo que pasa es que había que pagar el peaje de esas reacciones adversas muy graves. Porque una encefalopatía, una hipotonía y hiporreactividad, como pediatra si has visto alguna,
se te ponen los pelos de punta, de punta. Bueno, pues me escriben de los CEC, Gregory Wallace, que también lo trajimos a Murcia, Pedro, te acordarás de él, y me escribe diciendo, espero que estés bien. En los Estados Unidos estamos revisando el esquema de vacunación antipoliomielítica. Estamos utilizando pentavalentes, Sanofi Pasteur, y están revisando y ven que España es el único país del mundo que a partir de los 2 años no pone vacuna inactivada. O sea, ni oral ni nada. No pone, a partir de los 2 años se acabó el esquema de vacunación frente a la polio. Claro, estaban dando ellos vueltas porque iban a introducir vacunas combinadas y les venía muy bien que todo el esquema de polio fuera en los primeros 2 años de vida. Entonces me llamaron, me preguntaron que qué opinábamos. ¿Hay algún problema en España? Además estáis al lado de África, que tenéis inmigración, que tenéis... ¿Qué problema? Pues le contestamos diciendo que tenemos unas coberturas altísimas en primovacunación, que de alguna manera la polio inactivada de alguna manera también tenía cierta protección comunitaria e inmunidad esterilizante intestinal, y que estamos muy vigilantes por si tenemos que recurrir a una quinta dosis en el cuarto o 6 años. Afortunadamente eso fue en el año 2006 y que yo sepa hasta ahora no hemos tenido ningún problema en cuanto a la polio. Y pasamos a una vacuna que fue un sainete, por decirlo de alguna manera, pero un auténtico sainete. Fue la vacuna de papilomavirus humano. Tuvo un componente político claro, muy claro. Y se constituyó un grupo de trabajo en la ponencia, del cual estaba yo, por ahí andaré, aquí. Y formó parte gente muy, muy potente de papilomavirus, que fue Xavier Bosch y Javier Cortés. Gente muy potente en papilomavirus. Yo estábamos unos pocos. Y se nos dice que hiciéramos un informe justificativo para introducir la vacuna. Es decir, que se había decidido prácticamente introducir la vacuna y lo que teníamos que hacer era un informe ad hoc justificando la introducción, lo cual era un poco llamativo, ¿no? Y fijaros además, cuando hacemos el informe, el conocimiento que había de algunas vacunas, en este caso Cervarix, que en el propio informe decíamos, debido a la escasez de resultados de eficacia y de seguridad presentados en el expediente original a la Agencia Europea del Medicamento, la evaluación de la vacuna se encuentra en una fase preliminar. El grueso de la información clínica no ha sido entregado. Consideramos que es más prudente no hacer observaciones hasta que la información esté disponible. O sea que realmente había poca información. Y aún así, pues se decide la introducción de la vacuna. Y había una serie de interrogantes que afortunadamente se han ido despejando con el paso del tiempo. Pero eran interrogantes legítimos, que si era efectiva en el mundo real, porque lo que sabíamos eran los ensayos clínicos. El ensayo clínico está controlado. Sabemos perfectamente quién está vacunado, cuándo tiene que venir, está todo regulado perfectamente, pero en el mundo real, cada uno es de su padre y de su madre. Y ahí la cosa ya puede cambiar. Entonces se preguntaba el personal sanitario, básicamente, si era efectiva, cuánto va a durar, porque claro, igual vacuna a mi zagala de 8 años y a los 15, cuando empiece a tener, si es que tiene relaciones sexuales, pues se ha quedado sin protección. Habrá reemplazo, veníamos del neumococo, que sabíamos que había reemplazo, claramente, como ocurrió con el 19A, pues se preguntaba también, ¿habrá reemplazo de oncotipos? Es decir, yo quito unos, el 16 y el 18, y me aparece el 33, 35, 43, y hago un pan como unas tortas. Proteger frente al cáncer, claro, el cáncer tarda su tiempo. Cuando uno se infecta de papilomavirus, pues se decía en aquel momento que podía tardar 30 años en aparecer un cáncer. Por tanto, tú ponías ahora la vacuna y quizá verías el resultado en 30 años. Ahora ya se ha comprobado, 10 años después de iniciar el programa de vacunación, se ha visto en Suecia, se ha visto en Estados Unidos, en Dinamarca, que ahí ya que ha mostrado, efectividad frente al cáncer. No frente a lesiones preneoplásicas, efectividad frente al cáncer invasor. Pero en aquella época era lógico y legítimo que se planteara, ¿no? Es segura, claro, era una vacuna que tenía una N de 25.000 personas y bueno, pues la gente lo que quiere es más seguridad, más certidumbre, pero bueno, podría ser, digamos, comprensible que se planteara esa pregunta. Y luego es coste efectiva. Claro, en aquella época la vacuna de papiloma nos costaba 104 euros la dosis. ¿Qué? A ti te costó y a mí también. No, a mí no, a ti. Bueno, pues por 3. Multiplicar por 3. Claro, cuando hacías el coste-beneficio, pues si juntabas 400 euros y pues decías, oye, es que esto no es coste-beneficio. Pero claro, no caían o no hacían cálculos con lo que estaba pagando la administración, que no es lo mismo que está en farmacias.
Porque si era 104 en la administración, para nosotros la farmacia eran más de 160, 140, con lo cual ya entonces el análisis coste-beneficio ya valía para poco. Pero bueno, insisto, era planteable. Para más INRI, aparte del famoso de Valencia y aquí de Caravaca, aparte de eso, pues surgió lo que se llamó la moratoria. La moratoria fue un grupo de profesionales, 8.000, entre el año 7 y el año 9. Muchos no eran profesionales sanitarios, pero se vendía como que eran sanitarios y que ponían en duda, ¿no ves?, 464 euros por persona, lo que eran las 3 dosis de vacuna. Claro, venían aquí una serie de cálculos que decían que la vacuna no tenía por qué haberse introducido en el calendario. Aprovecho para decir que de estas 3 dosis, en niñas, se ha pasado a una hasta los 20 años y por encima de los 20 se ha pasado a 2 dosis. No en España, pero de momento Reino Unido y la OMS han adoptado ese esquema de vacunación. Fijaros cómo se va viendo con el tiempo, cómo cambia la percepción de una vacuna con el tiempo a medida que van desarrollándose programas de seguimiento de vacunación. Porque dimos ya con una dosis en menores de 20 años. Eran 3, luego pasaron a 2, que son las que tenemos en Murcia y en España, pero cuando se tome el paso en Murcia será una. Lo cual puede dar parejo el vacunar a niños con esa dosis. Bueno, eso generó mucho ruido. Pero además, cuando uno veía a los firmantes, pues los firmantes eran catedrático de salud pública, catedrático de medicina preventiva, catedrático de salud pública, profesora titular de medicina preventiva y este señor en ese momento también era director general del Ministerio de Sanidad. Os vais dando cuenta, ¿no?, de la incongruencia. Hubo en el año 12 un momento de duda importante. Algunas comunidades se plantearon que no se podían asumir el coste, que no se habían visto, no se habían comprobado los resultados de la vacuna, que no se había visto nada frente al cáncer, y dijeron algunas comunidades que había que recortar costes y que realmente era, después de la crisis del 10, y que había que suprimir la vacunación. Afortunadamente, alguien en el Ministerio tuvo la valentía de decir, bueno, que se constituya un grupo técnico que valore cuál es la situación actual de la vacuna en cuanto a esas incertidumbres que había, y eso nos dirá si la quitamos o si seguimos con ella. Si se hubiera quitado, hubiera sido la primera vez en España que se quita una vacuna del calendario. Entonces se constituyó un grupo de trabajo en enero del 13. Tuve el honor de coordinarlo yo, el documento, y fue un documento largo, muy prolijo, se manejó muchísima información, y yo creo que fue definitivo el texto que venía en ese documento, que lo redacté yo, que decía: su mantenimiento en el calendario, o sea, estamos hablando de mantener, ¿por qué? Porque había intención de retirarlo. Su mantenimiento sigue estando sustentado desde los análisis económicos, porque ya el precio había bajado a 30 o 35 euros, a los que se añaden varios beneficios no esperados. No se esperaban esos beneficios y de repente nos vamos encontrando. Como es, por ejemplo, protección cruzada frente a genotipos de alto riesgo no incluidos en la vacuna. Se ve como el 16, el bivalente, protege frente al 31, 33, 45, 52, 58. La de 4 protege frente al 18 y frente al 31. Eso no se esperaba, porque aunque la carga de enfermedad es del 16 y del 18, en su gran mayoría, pero 8 o 10% de cánceres pueden estar originados por otros tipos. Y se veía como la vacuna no era un 100% de efectividad, pero sí era alta. Con lo cual era un beneficio que te viene pues, por las buenas, sin esperarlo. Se ve también cómo tiene protección comunitaria, es decir, que los chavales que tienen contacto con las chavalas vacunadas tienen menos lesiones perineoplásicas. ¿Por qué? Pues porque la mujer en ese caso no transmite. O sea, que se ve cierta protección comunitaria, se veía. Ya se tienen datos de la duración. No es una duración de un mes, de un año, sino que ya estamos hablando de 7, 8 y 9 años en ese momento. Efectividad, en los programas masivos de vacunación ya se vio cómo se reducían las lesiones preneoplásicas, los CIN2, los CIN3. Y la rebaja del precio, la rebaja económica. De pagar 104 euros, pasamos a pagar 30 o 28 euros por cada dosis. Claro, ya realmente el coste-beneficio era claramente favorable a la vacunación. Y, bueno, los directores generales en este caso tuvieron la prudencia, la sabiduría de decir, bueno, mantengamos el programa de vacunación. Si no,
digo, repito, que hubiera sido la primera vacuna que se hubiera retirado del calendario de vacunación. Otro sainete, la vacuna de 13 conjugada, no te rías, no te rías porque fue así. Bueno, se hace un informe preliminar en el 2006. Realmente lo que había era, el serotipo predominante era el 19A, pero la vacuna llevaba el 19F. Entonces asumían, incluso muchos colegas míos, que si la vacuna lleva 19F, protege frente al 19A. Hay inmunidad cruzada. Falso. No tiene nada que ver. Entonces, basándose en eso, pues muchos colegas decidieron vacunar a sus niños con la vacuna de 7, porque aparte del 19 había otros tipos que también eran relativamente frecuentes, ¿no? Pero nosotros, desde la perspectiva, insisto, de salud pública, nosotros cuando hacemos recomendaciones o hacíamos, era desde la perspectiva de salud pública, poblacional, no individual. Individual lo hace cada persona en su consulta. Poblacional somos nosotros. Entonces, poblacionalmente no estaba justificado. El 2006 sale el informe también estoy yo por aquí. Todos estos informes que me han costado muchos problemas, ¿eh? O sea, que no he hecho muchos amigos yo con estos informes, ¿eh? Como podéis imaginar. Bueno, pues dijimos que no. Y en el 2010 nos replanteamos, y aparece ya la vacuna de 13. La vacuna de 13 cambia el panorama porque incluye el 19A. Lo que hemos estado nosotros proponiendo desde el año 2006, esa vacuna necesita llevar el 19A. Si no, ahí va, pues sí, hace falta el 19A, lo cual nos dan la razón. Pero nadie nos dijo, oye, que es que ya hay razón. A mí eso no me lo han dicho nunca. Introdujo el 19A junto a los otros serotipos para hacer la de 13. Y yo, se creó un grupo de trabajo, ya estaba yo también, participó Jaime, y fue duro. Yo me acuerdo estando en Holanda, en una reunión, que no estaba teniendo la reunión porque tenía que acabar el informe, que lo estaban esperando en el Ministerio. Me decían que era urgente, que el Ministerio lo necesitaba para tomar una decisión. Lo acabé porque además era un speed, se habían presentado muchísimas comunicaciones de Estados Unidos y de Italia, con muy buenos datos, y claro, lo que hacía yo era, los autores lo presentaban y yo en ese momento los transcribía a un papel, o sea, documento, para que tuvieran información de última mano. Todos encantados con el informe, muy bien, y este es el futuro del informe. La ponencia del 2009 dice o recomienda que se introduzca la vacunación. En el 2014, 5 años más tarde, la Comisión de Salud Pública recomienda la inclusión 5 años más tarde. Y en el 15, 6 años más tarde, el Pleno del Consejo decide que se introduzca. 6 años. Esa vacuna, ese documento estuvo en un cajón del Ministerio esperando que alguien llegara, que lo rescatara y que dijera, ahí va, pues esto tiene muy buenos resultados. ¿Por qué no introducimos la vacuna? Evidentemente había mucha población pediátrica ya vacunada y ese tema famoso de la inequidad pues también estaba presente, ¿no? Pero para que veáis lo que fue. Y pasamos al siguiente sainete, que fue el de la varicela. La varicela ha generado muchísimos problemas, tú lo habrás vivido, costó el puesto, un alto cargo de la Agencia Española de Medicamentos, generó mucho malestar aquí en Murcia, en España, hubo a veces casi agresiones físicas, y el primer informe que hicimos fue en el 2005, no recomendábamos la vacunación, no se recomendaba porque había una teoría, la de Hobbs-Simpson, que afortunadamente no se ha aprobado, pero que decía que si vacunábamos a toda la población, como era, por ejemplo, Reino Unido y España, que tienen coberturas muy altas, eso impediría la circulación del virus varicela zoster. Esa práctica desaparición del virus lo que haría sería que no estimularía la inmunidad celular de todas las personas, todos los que estamos aquí, que tenemos el virus de haber padecido la varicela, lo tenemos en los ganglios dorsales. Entonces, necesita estímulos periódicos del virus para que esa inmunidad celular estimulada impida que el virus varicela zoster salga y genere las culebrillas, que genere el zoster. Por tanto, esa teoría que era de Hobbs-Simpson del año 40, y además se basaba en que los curas y las monjas como no tenían contacto, no tenían zoster, luego se ha visto que todo eso no era así. Pero bueno, había, digamos, un racional de salud pública que aconsejaba, de momento, la no introducción. Aparte, que era una enfermedad esencialmente benigna en la infancia. Digo, esencialmente. Yo he visto muchísimas y ninguna acabó en ingresada, o una quizá. O sea, que había argumentos que hacían no muy aconsejable la introducción de la vacuna. En 2013
No, en 2006 ya se decidió entonces vacunar a los escolares que no tuvieran antecedentes de padecimiento, precisamente para evitarles que pasaran a la edad adulta siendo susceptibles a la varicela, porque es más grave a medida que la edad es mayor de padecimiento. Por tanto, se dijo, bueno, creamos una frontera a los 11, 12 años, se les vacuna a los que digan que no lo han padecido para evitar que lleguen a la edad adulta como susceptibles. Y en 2013 hay un revuelo tremendo entre el Ministerio, entre las sociedades científicas, entre la Agencia Española del Medicamento, las comunidades autónomas. Realmente fue una situación también muy desagradable. Y en el año 2013 yo estaba en la Menéndez Pelayo, en Santander, dando un curso, y me llaman y dicen, oye, hay que hacer un documentillo que justifique la introducción de la vacuna. No entendía yo muy bien el asunto. Total, que me dejé casa y hacienda, me metí en el hotel, empecé a trabajar y hicimos un trabajo, el actual responsable de vacunas de la Agencia Española del Medicamento, la responsable de vacunas del Ministerio y yo, que fui realmente el que más lo trabajó, ¿no? Y ahí decíamos, a petición de los altos cargos del Ministerio, pues decidimos que se introducía la vacunación en la infancia con 2 dosis, que era importante mantener la vacunación a los 12 de aquellos que no hubieran padecido la enfermedad, seguir con la vigilancia precisamente para los casos de zóster, ver que como íbamos a tener coberturas por encima del 95, que no nos apareciera el zóster en los adultos, en los ancianos. Bueno, pues esto era, digamos, un documento, fue un poco más ampliado, y con ese documento, pues, se admite la introducción de la vacuna de varicela en la infancia después de muchísimos años y muchísimos sinsabores. Yo recuerdo, al final, tengo muy buenos recuerdos, pero hubo también muchos malos ratos. Otro paso fundamental fue el cambio a 2+1. El cambio a 2+1, nosotros siempre hemos trabajado 2, 4, 6, 12 o 15 como cuarta dosis. Recordar que empezamos con 3, 5, 7, teníamos. Y al final nos quedamos solos en España con 3, 5, 7 y pasamos a 2, 4, 6. Entonces, el esquema siempre clásico de España ha sido 2, 4, 6 y luego el recuerdo entre los 12, 15 o 12 y 18. Había países, ya hay, el norte de Europa e Italia, que vacunaban con 2 dosis al año y un recuerdo en el segundo. Básicamente Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca e Italia. No sabemos Italia por qué formaba parte de ese grupo, pero bueno, vacunaban pero a los 3, 5 y 11, no a los 2, 4 como nosotros queríamos. Por tanto, ellos tenían muchos datos de 3, 5, pero no había datos de 2, 4. Y la diferencia entre la respuesta inmune a los 2 meses es muy distinta a los 3. A medida que va madurando el sistema inmune, tiene más edad, la respuesta va a ser mejor. Entonces, había un gap de conocimientos en cuanto a que nadie se atrevía a dar el paso en España 246 a 24. A ese respecto, años atrás se constituyó en la Unión Europea, en el Centro Europeo de Control de Enfermedades, yo formaba parte de los grupos de trabajo y se pensó que podía ser importante o interesante el valorar un cambio, intentar armonizar, en una palabra era, armonizar los calendarios de vacunación de Europa. Subyacía el asunto de que de España me voy a Alemania y tengo un calendario distinto, o me voy a Inglaterra, entonces lo que había era, vamos a intentar armonizar el calendario de vacunación. La idea era muy buena, muy buena. De hecho, el grupo que se constituye, pues era un grupo, yo estaba también, era un grupo potente de todos los países, pero amigo, cuando empezamos a producir documentación, pues los países que habían mandado un representante, pues veían que no les cuadraba con sus proyectos. Entonces, el propio director, el chairman del grupo, era un inglés y duró 3 meses. A los 3 meses le dijo el gobierno británico, de Su Majestad, que se fuera del grupo, que no pintaba nada. Con lo cual, al final, nos quedamos los aquí presentes: Suecia, Hungría, España, Rumanía y Francia. Nos quedamos 5 para trabajar un documento complicado, porque había que revisar todas las bases científicas de la inmunogenicidad, seguridad y efectividad. Y un documento del año 2008 que decíamos una cosa muy importante, que era que un priming, es decir, un esquema de vacunación 2-4, puede alcanzar la meta de conseguir un priming, es decir, una buena estimulación, una buena impregnación del sistema inmune, con 2 dosis solo. Pero no había estudios. Como dije antes, había estudios de 3-5, pero no de 2-4. Y había ese gap, esa falta de conocimiento. Pero bueno, en España se creó entonces un grupo en el 16 para evaluar ese cambio. En el grupo, pues como siempre, estaba yo, estaba Jaime.
y se consiguió, se optó por todas las comunidades a hacer ese paso de 3+1 a 2+1. Otro también importante fue la TDAP en embarazada. Embarazada realmente empezamos a trabajar en Toferina en el año 2013, comenzamos a ver que había que cambiar el esquema de vacunación. Comenzaban a aparecer casos en embarazadas, comenzaban a aparecer casos no en embarazadas, sino en lactantes, en bebés recién nacidos, y se comentaba mucho la vacunación del escolar, a los E intentamos, disculpas otra vez, intentamos revisar o repasar todas las preguntas que nos hacíais. Por ejemplo, vacunar inmunodeficiencias, en enfermedades crónicas, en institucionalizadas, en otros grupos de riesgo. O sea, que era una labor realmente compleja. Y afortunadamente lo hicimos. Yo creo que tuvo difusión. En general, la clase médica española y los enfermeros y enfermeras realmente estaban muy contentos con el documento. Jaime dice que hay que actualizarlo, pero miedo me da el meternos ahora en una revisión, además hace solamente 3 años, tampoco mucho, pero en fin, quizá habría que retocar o hacer una actualización, ¿no? Y ya el final ya de mi vida en esta consejería, en el año 20 se decide, se piensa o se valora qué hay que hacer con la vacuna frente al B, el meningo B, y frente a la vacuna ACYW o ACYW. Se constituye un grupo de trabajo que crea un documento, que elabora un documento. Jaime estaba en el grupo de meningo tetravalente, ACYW, y estuve en el de meningo B. ¿Y por qué se planteó? Porque si ves en esta gráfica, el serogrupo W e Y, que habían sido, está en gris y en amarillo, que habían sido prácticamente testimoniales en temporadas epidemiológicas previas, pero como a partir del 16 comienzan a tener ya cierto protagonismo, especialmente en la temporada 17 y 18. Y ahí se plantea ya el que hay que hacer un informe para ver si se introduce la vacuna en calendario. En el grupo que abordó la vacuna antimeningocócica tetravalente, se decidió la vacunación sistemática de adolescentes y se intentaba también, o se consiguió, se propugnó hacer un catch-up, es decir, una campaña de vacunación masiva. Como comenté al principio con Hemófilus, uno de los secretos de las campañas de vacunación frente a bacterias capsuladas es hacer todas al mismo tiempo. Es decir, el efecto se va a obtener en la protección comunitaria, en la eliminación del transporte nasofaríngeo de las bacterias capsuladas, va a ser mucho más potente si vacunamos a toda la población en el menor tiempo posible.
el efecto en esos casos es espectacular. Se consiguen más efectos sobre la transmisión que cuando se vacuna una cohorte, luego otra. Pero claro, muchas veces por el problema económico, por el problema de personal, pues no se puede acceder, no se puede plantear, ¿no? Pero realmente el fundamento sería ese, ¿no? Por tanto, la ponencia dijo que aunque no fuera en un año, pero que se hiciera una captación hasta los 18 años, si no fuera en un año, que se hiciera en un par de ellos. Y aquí en Murcia lo hicisteis en 2, ¿no? Aquí tuvimos que suspenderlo, lo teníamos todo preparado para empezar y llegó el confinamiento y tuvimos que suspender, teníamos que robar hasta las 9, claro. Pues bueno, pues una lástima, pero bueno, afortunadamente lo que hizo la pandemia fue también interrumpir la transmisión, por tanto. Pero bueno, lo que quiero que quede, el por qué dijo la ponencia eso, por qué hace una captación activa y que incluyera muchas cohortes. Y decidimos no incluir la vacunación en población infantil pediátrica, luego Murcia la ha introducido, pero bueno, por unas circunstancias que probablemente no sean del todo epidemiológicas. Y esta diapositiva, no sé si la habéis visto, yo creo que sí, ¿no? Mi gente sí que o lo que era mi gente la conoce porque me ha gustado siempre mucho. Esta fui yo el primero que la rescaté de un Expert Review Vaccines. Y lo que viene a decir es rojo o colorado, carga de enfermedad. Niños, adolescentes, adultos. Color amarillento, probabilidad de transporte nasofaríngeo. Y transmisión, la flecha. Si os fijáis en Hemophilus, los que tienen la carga de enfermedad son los niños, rojo, y son los que transmiten, sobre todo, al muy mayor. Sin embargo, en el neumococo es algo parecido. Es el niño y el adulto, el anciano, los que tienen carga de enfermedad, y es el niño el que transmite la enfermedad al resto de cohortes. Pero el meningo es completamente diferente. El meningo es el adolescente, el que padece la enfermedad, junto con el niño, pero padece la enfermedad, y el que transmite a los de arriba y a los de abajo. Por eso se decidió vacunar, en el seno de la ponencia, a adolescentes, obtener protección directa y obtener protección indirecta. Era el mismo camino que tomó Inglaterra en su caso, esto ha salido hace un mes, y son los casos, la línea continua son los casos proyectados y los rombos son los casos reales, los que se han detectado. Y veis como en general están siempre por debajo los casos reales que los proyectados, es decir, que ha habido inmunidad comunitaria cuando han vacunado a esta población y se han beneficiado otras poblaciones. Y todo eso con unas coberturas inferiores al 40%. ¿No creéis que el Reino Unido alcanza más? Con 40% de coberturas en los de 14 a 18 años y una campaña de catch-up en 3 años han conseguido resultados realmente notables en cuanto, repito, a inmunidad comunitaria. Y cuando uno analiza, esto salió antes de ayer, los datos de la Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido, en la temporada de 2021, podéis decir, bueno, es que había pandemia y no había transmisión, de acuerdo, pero había en menores de un año 14 casos de B. La transmisión es la misma, para B que para el C que para el W. Y sin embargo, en W un caso en toda la temporada. Por tanto, quiere decir que sí hay protección comunitaria y que en principio habría que calentarse mucho la cabeza para justificar que hiciera falta una vacunación en el niño de un año. Otra cosa es que por un precio adecuado sea lo que se llama coste-oportunidad. Tengo un buen precio, pues que difiere muy poquito de la vacuna que estoy poniendo ahora, por tanto, por un poco precio, pues tengo no solamente protección indirecta, sino también protección directa. O sea que yo hablo desde la perspectiva epidemiológica, no hablo desde otra. Y en cuanto a la B, que hice yo el informe, pues, prácticamente viene a decir lo que era realmente. Luego he sido criticado y me han dicho que ahí digo cosas que no son verdad. Bueno, que me digan qué cosas no son verdad. La vacuna no es como la C. El polisacárido del C es igual en todo el mundo. Ahora la B no. La B no va por polisacáridos, la B va por proteínas subcapsulares. Y esa expresión de proteínas subcapsulares y proteínas de membrana externa pueden ser distintos en España, en Reino Unido y en la Antártida. Por tanto, si va bien en un país, no necesariamente va a ir bien en todos. ¿Por qué? Porque la expresión de proteínas del meningo B no es la misma en todos los países del mundo. Incluso en la propia España hay diferencias entre comunidades en la expresión de las proteínas que están incluidas en la vacuna. Por tanto, primer punto. Segundo punto, no sabíamos la dosis de recuerdo, porque sabemos que son de corta duración, igual que las capsuladas, duran poco. Entonces, si vacunamos al lactante y a los 5 o 6 años hay casos,
¿Qué hacemos? Una revacunación, y si luego a los 10 hay casos, otra revacunación. Afortunadamente, el meningo B se comporta básicamente en las etapas precoces de la vida. Por tanto, con una vacunación en primeros 2 años, probablemente en principio podría ser suficiente, quizá luego yendo ya al adolescente, que es la otra edad en la que se acumulan casos. Dijimos también que no tiene impacto sobre el transporte nasofaríngeo, y eso es así. Hemos hablado de las capsuladas, el papel básico del transporte nasofaríngeo y disminución de la transmisión. La B no tiene ningún efecto sobre la transmisión comunitaria, ninguno. Entonces, ese valor añadido que se le da a las vacunas capsuladas, bacterias capsuladas, no se observa en el caso del B. Podría ser un hándicap. Y es verdad también que en el Reino Unido, como generaba fiebre y se administraba a los 2-4 meses junto con otras vacunas, daba casos de fiebre y de convulsiones, que en principio aumentaron las consultas en primaria. Y eso está publicado en archives, en varios sitios, y por eso daban paracetamol profiláctico. Entonces, en España nosotros pensábamos que si no se daba paracetamol profiláctico iban a aumentar los casos de consultas en pediatría. Hasta ahora, por lo que he preguntado, no parece que haya sido una cosa alarmante y digamos que esa situación podíamos obviarla. Y luego, tenía la vacuna el potencial de proteger frente a ese grupo no B. ¿Por qué? Porque el A, C, Y y W comparten en ocasiones las mismas proteínas de superficie que tiene el B. Por tanto, una protección frente al B puede proteger frente a otros serogrupos. Y se ha visto en el W. La vacuna en Reino Unido, en la vacuna B, está protegiendo frente al W. ¿Por qué? Porque comparten proteínas de superficie. Esto va a cambiar, porque ahora veréis que hay un grupo de trabajo que es del Ministerio, que formó también yo parte, de la meningo B, y han cambiado mucho las cosas. Sabemos ya la efectividad que tiene en España, sabemos que oferta protección frente a esos grupos no incluidos en la vacuna, sabemos que, aunque se administra a niños, puede tener cierto papel en la protección frente al gonococo, frente a la Neisseria gonorrhoeae, porque tiene antígenos comunes con el meningo, son del grupo Neisseria, las dos. Por tanto, digamos que el panorama ha cambiado. Y sobre todo, y para mí lo más importante, es que los casos vacunados, aunque no eviten la enfermedad, evitan en un porcentaje alto las secuelas y la muerte. El gran problema de las meningocócicas no es la muerte, son las secuelas, a toda la vida. Y se ha visto en Reino Unido, incluso en España y en Portugal, que el padecimiento, aunque padezca la enfermedad, que sea un fallo vacunar, pero te puede estar protegido frente a secuelas y frente a muerte, lo cual para mí es quizá lo más importante de esa vacuna. Y ya para acabar, pues a instancias de mis colegas pediatras, tuvimos que valorar la introducción de la vacuna rotavirus en prematuros. Ya aprovechamos para hacer una revisión completa de la vacunación en prematuros. Entre otras cosas, lo que conseguimos fue introducir vacuna de prematuros. Desgraciadamente, no en todas las comunidades autónomas españolas se ha introducido, pero Murcia fue la primera, creo recordar, a los nacidos entre las 25, 27 y 32 semanas, y aprovechamos a la vista de los últimos estudios para cambiar la fecha recomendada de vacunación de tosferina a la gestante, a la semana 27 o 28. En el grupo de trabajo estaba yo, y ya corresponde a Jaime, la introducción de herpes zóster en el calendario, también en un grupo. En principio, en el 2020 se aprobó para trasplante de progenitores hematopoyéticos, y luego ya se amplió para inmunodeprimidos, y ya se planteó poblacionalmente, otra cosa es cuándo se vaya a hacer, pero se planteó poblacionalmente entre los 65 y los 80 años para que fueran confluyendo las dos cohortes. Aquí, como digo, estaba Jaime. Se siente muy orgulloso él de este documento, me consta. Y lo que estamos trabajando ahora es un grupo de vacunación antigripal de 6 meses a 5 años. Estoy yo en él. El documento está relativamente avanzado. La próxima reunión es el mes que viene. No sé si llegaremos a tiempo, si es que hay una recomendación positiva, para implantarlo en la temporada 22-23, pero el documento de momento tiene muy buena pinta, tiene más de 100 páginas y están colaborando pediatras muy reconocidos de fuera de la ponencia de vacunas, de Madrid y de Barcelona, y realmente creo que va a quedar un documento potente. Y luego, como también os decía, el de vacunación antimeningocócica B. Esto solamente es para, cuando estamos hablando de la inflación, 10%, 11%, cómo suben. Fijaros las vacunas, la pongo porque me llamó la atención, triple vírica, el año 96, 2,56 euros. 2019, 7,38. Son multiplicados por 2,5.
caso ninguna en 30 años, ¿no? 20 años. Muchos años, 20 y tantos años. Se ha multiplicado por 2,5, tampoco ha sido tanto. TD, 1,70, 5,50. En el año 2000, meningo C, solo 25. Y en el 2019, 15. O sea que frente a ese incremento de gasto general de cualquier producto, fijaros las vacunas cómo han evolucionado. Y ya de papiloma, 99 euros en el 96 a 30 en el año 19. O sea que también hay que reconocer, y creo que es importante, el esfuerzo que hace la industria farmacéutica para intentar que esas vacunas sean más asequibles a todos los gobiernos, en este caso el gobierno español, o en realidad a los españoles. Agradecer a compañeros míos de la ponencia de vacunas, especialmente a Pedro y a Jaime, y la última foto de la ponencia de vacunas con el motivo de mi jubilación en esta administración. Aquí estoy yo, y estos somos los del grupo de vacunas, y estos los que antes de ayer nos reunimos, aquí estoy yo, que era el grupo de trabajo de COVID. Nos reunimos antes de ayer para poner en común nuestras opiniones sobre cómo había ido hasta ese momento la campaña de vacunación de COVID. De mi parte, esto es todo, y daros las gracias de verdad. ¿Hay preguntas o no? ¿Se pueden hacer o no? Si queréis, yo encantado. Dígame usted. Pues decirte que me ha encantado la exposición tuya porque gracias a ti. es una... Hombre, había que contarlo. Yo estoy emocionado porque había que contarlo. Y que muestra con toda claridad los avatares y la incertidumbre a las que están sometidos los planes de vacunación. Y presiones. Y a veces el poco caso que nos hacen los políticos a la recomendación de los técnicos. Las enormes presiones que se reciben de un sitio y de otro, y cómo en este caso no todo es blanco o negro, no todo es científico, no todo es... Ni todos son buenos ni todos son malos. Es lo que yo intento siempre decir, que no hay aquí buenos y malos, queremos todo lo mismo. Pero uno lo ve desde la perspectiva del individuo y nosotros lo vivimos desde la perspectiva poblacional. Unos con recursos que pueden ser de sus clientes, pero nosotros con recursos que son de todos. Y eso para mí es la gran dificultad de interpretación del trabajo de la ponencia de vacunas. Sigue, te he interrumpido. Sí, ¿no? Te decía eso, que me ha encantado porque si hay personas que no han vivido los últimos 25 o 30 años los avatares de los planes de vacunación y escuchan esto y tienen un poco de criterio, se dan cuenta de que es muy difícil encajar todos los factores, que las vacunas no son como otros productos farmacéuticos que se prueban y luego dan resultados inequívocos, ¿no? Sino que muchas veces las vacunas en los ensayos clínicos dicen una cosa, luego sobre el terreno dicen otra, unas veces te encuentras sorpresas a favor, otras a favor, así que todo es muy incierto. Y que las personas expertas como tú, que acumulan tantos años de conocimiento y de estudio... Bueno, experto no soy, ¿eh? Bueno, leo muchos. Bueno, pero no soy decir, experto. las personas que acumulan tanto conocimiento de tantos años, realmente, cuando hoy vemos que hay personas que se ponen a decir auténticos disparates en los medios de comunicación sobre la vacuna del COVID, sin saber nada de ella y sin tener ni siquiera experiencia en otras vacunas, y meten muchísimo la pata, ¿no? Y no se dan cuenta de que hace falta mucho conocimiento. Felicitarte por eso y darte las gracias por ese trabajo. Y te quiero hacer una pregunta, que no sé si va el tiempo a que te hagan muchas. Yo por mí las que queráis. Cuéntanos algo de las vacunas nuevas de COVID. Estoy seguro que sabes. Había por ahí, ahora había otra por ahí, ¿no? ¿Tú quieres preguntar algo? Hola, muchísimas gracias, nos ha encantado. A vosotros. Dos preguntas muy breves. Primero, ¿cuál es la causa de que la gripe no esté introducida en el calendario vacunal y qué solución habría? Y segundo, era lo mismo. ¿Qué perspectiva hay de que el COVID se meta en el calendario vacunal o ya está? ¿La de gripe cuál era? ¿Por qué no está introducida en el calendario vacunal? ¿Y cuál es el... Bueno, la gripe, Pedro me conoce, la vacuna de gripe es la peor que tenemos, o la menos buena. Este año, de temporada 21-22, efectividad 0. Porque ha entrado un H3N2 con un subclade C2A1-2B que no tiene nada que ver con la vacuna. Y no estaba previsto. Quiero decir que es tan voluble,
pero en el mejor de los casos la efectividad es de un 60% en población sana. Entonces, cuando dice, bueno, es que protege frente a complicaciones, de acuerdo, pero tampoco protege frente a todas. Con esto a lo que voy, yo tengo un trabajo publicado que estoy muy orgulloso, lo que pasa es que no ha tenido ninguna repercusión, que es 75 años de maglutinina y seguimos igual. Y la vacuna empieza en el año 40, y empieza con la maglutinina. Ahora, ¿qué pasa? Que la maglutinina sigue, pero le hemos puesto varios trajes. Le hemos puesto un ayudante, le hemos metido 60 microgramos, le hemos metido 30 microgramos, le hemos metido una tetravalente. Pero al final, el cuerpo sigue siendo el mismo. Y mientras que no se cambie lo que es el cuerpo, es decir, que en vez de irse a la cabeza no se vaya al tallo de la maglutinina, poco tenemos que hacer. Todas las vacunas, todas las novedades, evidentemente van a mejorar, pero cuando uno hace comparativos, ve que la eficacia relativa, la marginal de una respecto a otra, no es tanto como para justificar además ese incremento de precios. Por ejemplo, tetravalente, 2 años que no circula la Yamagata. Y tenemos la tetravalente. Yo siempre fui un enemigo de la tetravalente, porque había cierta reacción cruzada. No, es que no circula durante 2 años Yamagata. El otro día García Sastre se planteó si igual desaparece. Pero la vacuna ya está ahí. ¿Entendéis? O sea, para mí, la vacuna de gripe tiene muchas dificultades. Y en el niño, la gran esperanza blanca era la vacuna atenuada, intranasal. Hasta ahora, todo lo publicado, excepto en Reino Unido, no ha demostrado una ventaja clara en protección comunitaria frente a la vacuna inactivada, por una parte. Y por la otra, en adultos, la vacuna atenuada es mucho menos efectiva que la vacuna inactivada. La vacuna atenuada es mejor. Es decir, que el mirlo blanco de la vacuna de gripe, el santo grial, no lo tenemos todavía. Ayer apareció en un JID, me parece, una experiencia de García Sastre con una vacuna, una aproximación a una vacuna universal, pero utilizando el tallo de la maglutinina, que es menos sensible a las variaciones. Es complicada, entonces puede ser. En septiembre estuvimos en una jornada y dijo que estaba a punto de sacar... Salió antes de ayer el artículo, lo tengo aquí en el ordenador, si quieres luego te lo paso, salió antes de ayer. Una editorial y luego el artículo y la editorial. Para mí la gripe es muy complicada, muy complicada. En niños que hay mucha carga de enfermedad realmente, pero también hay carga de enfermedades respiratorias en el mismo momento, el VRS para influenza. Es probable, puede ser que se introduzca calendario sistemático. Lo que ya dudo yo es qué tipo de vacuna se introducirá, si vacuna atenuada o vacuna inactivada. Y respecto a lo tuyo, pues no lo sé. Perspectivas de vacunas hay. Lo que siempre digo yo es que hasta ahora hemos hablado de vacuna antineumocócica, sale, la segunda mejora a la primera, la siguiente de 20 mejorará a las anteriores, pero en este caso las vacunas de ARN no las ha mejorado nadie. Nadie. Hasta ahora no, y me remito no a inmunogenicidad, sino a la vida real. No las ha mejorado nadie en cuanto a rendimiento. Seguridad parecida, pero efectividad mucho mayor. Por lo tanto, es difícil que en principio, a mi juicio, se les quite la hegemonía de la vacuna de ARN. La vacuna de IPRA, bueno, la vacuna de IPRA es una vacuna española, pero que es como la de GSK y Sanofi y como Nuvaxovid, que ya está en el mercado. Son proteínas recombinantes con un ayudante. Cambia el ayudante según la farmacéutica, pero al final es lo mismo. Y se están autorizando para dosis de recuerdo. Aquellos que han recibido ya dosis priming de vacunas de RNA mensajero. Por tanto, al principio, los ensayos clínicos que hay de primo vacunación con IPRA, pues tampoco dan unos resultados que superen al RNA mensajero. Por tanto, yo creo que hay 2 caminos abiertos ahora mismo. Lo que no sé es cuándo pueden llegar. Uno de ellos es la vacuna de ARN autorreplicante. El ARN actualmente que se está utilizando se introduce en el organismo y en cuestión de pocas horas, incluso algún día, desaparece. Por tanto, el estímulo antigénico dura poco. Pero en las autorreplicantes se mantiene la uridina, al contrario de las de Moderna y Pfizer, y se le introduce una enzima que hace que se autorreplique el RNA mensajero. Por tanto, está mucho tiempo mandando la spike, la proteína S, con lo cual el estímulo antigénico dura más tiempo y se precisan solamente del orden, el ensayo que hay, que ya clínico, fase 3, con 16.000 personas en Vietnam, con 3 microgramos. Estamos hablando de una que lleva 100 y otra que lleva 30. 100 Moderna, 30 Pfizer, el adulto. Esta está con 3 microgramos. Para mí eso puede ser una revolución importante, más que nada porque puede mejorar, no la efectividad en sí, que es difícil mejorable, sino la duración de la protección. El gran problema ahora mismo de las vacunas es que a los 5 o 6 meses la respuesta cae, ¿no? Y otra posibilidad que la veo más problemática son las vacunas intranasales atenuadas, que teóricamente interrumpirían o serían esterilizantes, es decir, impedirían que el que adquiere el virus se replicara y transmitiera.
sería el santo grial. Pero claro, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA norteamericana dicen, vale, muy bien, pero los criterios que le vamos a exigir de seguridad no van a ser los mismos que los que le pedimos a la vacuna de ARN mensajero o de vectores adenovíricos. ¿Por qué? Porque están metiendo un virus que está atenuado, pero que ha sido el causante de una pandemia. Y que fíjate en la polio. Es decir, de situaciones ese virus atenuado revierte y se convierte en el virus madre y monta la de Dios. Entonces, han dicho ya bien claro, es una vacuna que está haciendo la Oxford, lo cual es una garantía, el grupo de vacunas de Oxford, pero que tienes que ser muy cuidadoso con la seguridad y tener la certeza de que no solamente va a generar inmunidad comunitaria, sino que encima va a proteger y que encima no va a tener posibilidad de reversión a la cepa madre, a la cepa salvaje. Yo creo que son los dos caminos, pero lo que no sé es cuándo. La DIPRA puede estar en mayo, junio, la española, pero no supera a Nuvaxovid, que está ya en el mercado. La de Novavax no la supera. Quizás la supera un poquito porque es bivariante. Bueno, y la otra perspectiva, también que se me olvidaba, son las vacunas bivariantes, que en vez de llevar la cepa Wuhan original, como todas las que hay ahora, llevan la Wuhan más beta o más alfa. Con eso los ensayos publicados, se han publicado ya por parte de Moderna, se han publicado 2, se consigue, cuando están vacunados con 2 dosis de RNA mensajero y a los 8 o 9 meses reciben una bivariante, que en vez de llevar una proteína S, lleva la proteína S de 2 cepas, de 2 variantes, la respuesta frente a Delta y frente a Omicron mejora mucho a si hubiera recibido una tercera de RNA mensajero a palo seco. También esa puede ser también una posibilidad, y ahí estamos un poco, pues esa discusión respecto a la 4ª dosis, vigilar la vigilancia, en el caso de que llegue, si se hace con la tradicional o si nos da tiempo a esperar a una que lleve bivariantes, porque la respuesta va a ser más amplia, más potente y más amplia y que cubra un mayor espectro en cuanto a variantes. Pero todo eso es que se hace el día a día, es el día a día y es estar sentado todo el día, como hago yo, leyendo todo lo que va saliendo. Entonces, vacunas que mejoren los resultados en cuanto a circulación del virus, en cuanto a transmisión, no hay expectativas a corto plazo. Bueno, las que hay ahora mejoran, ¿eh? O sea, hay estudios, yo tengo varios, sobre todo hay un par de ellos de Israel, que claramente, sobre todo en el ámbito familiar, los vacunados transmiten mucho menos a sus hijos. Y eso se hace con PCR casi diarias. O sea, que sí hay datos. No es esterilizante como puede ser un sarampión, una rubiola, pero evidentemente en cuanto disminuye, a veces elimina, o sea, impide la infección y sin enfermedad, pues evidentemente ahí ya está haciendo de inmunidad esterilizante y si se infecta y padece la enfermedad, no tiene los mismos síntomas de gravedad y expectoración o toser virus, digamos, inóculo, que aquel que está padecido sin ningún tipo de vacunación. O sea que de alguna manera indirectamente sí que tiene cierta capacidad de disminuir el transporte nasofaríngeo, pero no es esterilizante. Dígame. Si no hay ninguna pregunta, quería hacer una cosa. ¿Si quieres subir? No. Bueno, solo, no sé si queréis preguntar algo. Le he dicho, cuando he llegado a la sala, le he dicho a José Antonio, me tengo que ir enseguida y al final me he quedado, porque no he podido resistir. Y yo te lo agradezco, que te lo agradezco. Solo quería decirte 2 cosas. Una, primero darte las gracias por venir. Un placer. No solo por venir, también quería aprovechar la oportunidad de darle las gracias por todo lo que hemos aprendido en todos los años que has estado aquí. Yo he sido tu principal, bueno, no tu principal, pero uno de tus discípulos, por decirlo de alguna manera. Followers. Sí. Followers. Correcto. Pero en plena pandemia, cuando yo estaba en Cartagena, y más de una vez lo llamé, consultaba alguna duda porque para mí siempre ha sido un referente. Entonces, pues bueno, también tengo que darte las gracias por eso, porque aparte de compañeros, pues he sido. Te lo agradezco en el alma. Y lo segundo, y con esto termino, quería decirte, antes decías que no había vuelto aquí desde que te jubilaste, y yo te animo a que vengas todo lo que quieras. Nada es que me emocione. No te emociones. Que vengas todo lo que quieras, porque estaremos encantados, ¿no? Y esperemos que podamos seguir viéndote. Pero vivo allá al lado, ¿eh? Vivo allá al lado y no he entrado. No, porque... Así que... Bueno, no he entrado. Bueno, que muchas gracias. A vosotros, de verdad. Gracias.